gotitas de líquido saturado, ¿no? Y que se ubica en la panza de la curva de Molière, donde podemos ver en las líneas punteadas las calidades del vapor. En este caso es un vapor que tiene un 70% de calidad, es una fracción de vapor saturado de 0.7, la fracción de gotitas de agua de líquido saturado es 0.3 y se ve aquí en el diagrama de Molière a 105 grados más o menos. Entonces, este vapor húmedo que tiene esta fracción, esta composición, tiene esta línea curva es de composición y pendiente una línea vertical hacia abajo podemos ver la entalpía, que es más o menos de 2000 y está compuesto por 70%, que aquí se ve el segmento muy corto, pero es como el inverso, 70% de vapor saturado y 30% de gotitas de líquido saturado. Entonces, como se ve el vapor húmedo, y les había dicho que en la industria alimentaria generalmente lo que se usa son vapores húmedos para el procesamiento de alimentos porque las gotitas de líquido inducen la condensación rápida de todo el resto del vapor y aparte son vapores que son muy suaves para el tratamiento o el procesamiento térmico de alimentos que no pueden ser procesados con muy altas temperaturas porque entonces se deterioran organolépticamente y nutritivamente también. Entonces ya un alimento ahí medio quemado, pues ya no se quiere comer. Entonces habíamos visto que para el cálculo de la entalpía de un vapor húmedo están estas ecuaciones en donde se contempla la fracción del vapor y la entalpía de las gotitas de líquido y la entalpía del vapor saturado y la fracción del vapor saturado. Y que la calidad del vapor se calcula con aquella ecuación que viene de despejarla de aquí, ¿no? En donde se incluye la entalpía del vapor húmedo, la entalpía del líquido saturado y la entalpía del vapor saturado, que se pueden obtener de tablas de vapor o del diagrama de Molière, ¿no? Aquí en el diagrama de Molière anterior lo que vemos es que la entalpía de las gotitas de líquido saturado para este vapor en particular sería como más o menos de 500, 510, y para la entalpía de la fase vapor que está como vapor saturado sería una entalpía como de 2600. También se puede leer de aquí y la entalpía del vapor húmedo se lee de aquí directamente como 2000. Entonces tenemos que se puede leer de las entalpías para resolver la ecuación de calidad del vapor, se puede leer del diagrama de Molière o se puede leer de la tabla de vapores saturados. La entalpía de vapor húmedo nunca va a venir en la tabla de vapores saturados porque es una tabla para vapores saturados y lo que estamos manejando aquí es la entalpía del vapor húmedo. Hay que conocerla para poder calcular la calidad del vapor. Bueno, vimos algún ejemplo de cómo calcular la calidad, la entalpía del vapor húmedo y el volumen específico del vapor húmedo y también vimos algún ejemplo para calcular la calidad del vapor. Entonces, este es un ejemplo que viene del libro, el problema 3.2, de un vapor saturado que sale de la caldera y conforme va perdiendo energía, se va condensando y forma estas gotitas de líquido y se convierte en un vapor húmedo. Sale de la caldera a una calidad de vapor del 100% y llega al punto de servicio donde se va a utilizar con una calidad de 0.87 o 87%, porque pierde calor y vimos que la condensación es un proceso que se da a la misma temperatura, aquí lo podemos ver, ¿no? Si pasamos de un vapor saturado a un vapor que es húmedo, estamos moviéndonos sobre una línea isotérmica, o sea, lo que se está transfiriendo ahí es calor latente de condensación. O sea, está perdiendo el vapor saturado que salió de la caldera al 100%, está perdiendo calor latente de condensación, ¿no? Entonces, la definición de calor latente es cambio de fase, se está cambiando de fase, o algunas moléculas del vapor saturado están cambiando de fase, pero a la misma temperatura, que es la definición de calor latente. Entonces aquí lo que manejamos son calores latentes de condensación o de evaporación, y cuando baja más la temperatura ya tenemos ahí calor sensible. Cuando pasamos de una temperatura, por ejemplo, que el vapor saturado entró a 115 y salió a 100, ahí ya tenemos la combinación de calor latente y calor sensible, ¿no? Pero lo evaluamos como calor sensible, porque no podemos determinar cuánto es cuánto. Después de esto habíamos pasado a lo que sería el balance de calor o energía para un vapor, que habíamos visto que sale de las ecuaciones de balance de calor para sistemas abiertos.
en donde este es nada más el balance de calor-energía para el vapor, que se mide a través del cambio en entalpías, ¿no? Tenemos el calor que cede el vapor durante el procesamiento del alimento es igual al flujo máximo de vapor que se utiliza para procesar ese alimento, multiplicado por la diferencia de entalpías, delta H, que es entalpía del estado final menos la entalpía del estado inicial. Entonces, la entalpía del estado inicial puede ser un vapor saturado o un vapor húmedo, y la entalpía del estado final generalmente va a ser un condensado. Lo que esperamos que salga del intercambiador de calor es que entre vapor saturado o vapor húmedo y salga en forma de condensado, o sea, cerra todo el calor sensible. Entonces tenemos, esto es evaluable, la entalpía inicial puede ser de un vapor saturado, el calor de vapor saturado, o una entalpía de vapor húmedo que se calcula con la ecuación, siempre y cuando se conozca la calidad, ¿no? Y la entalpía del estado final, pues es un condensado, es un líquido saturado, que generalmente va a salir a las condiciones de una temperatura cercana al producto o igual a la del producto, ¿no? Generalmente no va a salir con una temperatura abajo de la del producto, sino que va a salir con una temperatura similar del producto, a la del producto. Lo que hacemos en ingeniería es que tomamos que si el condensado está saliendo a 100, el producto está saliendo a 100, o si el producto está saliendo a 100, pues el condensado está saliendo a 100. Aquí en este caso el condensado está saliendo a 100 y el producto está saliendo a 95, que es perfectamente normal, ¿no? Y con esto vimos el balance de calor para el vapor. Aquí hay tres elementos: el vapor, el alimento y el intercambiador en su conjunto, ¿no? Lo que ustedes estudian en transferencia de calor es el balance de calor para los intercambiadores, sin ver el vapor o el fluido caliente y el fluido frío. O sea, simplemente vieron el balance para el intercambiador. Entonces vamos a ver ahora como unos ejemplos para este balance. Son, por ejemplo, calcular la energía necesaria para transformar agua líquida a 18 grados en vapor a 115 grados centígrados con una calidad del 90%. Entonces los datos que tenemos es la temperatura inicial del agua, 18 grados, es un líquido saturado, la temperatura final del vapor, 115, y la calidad del vapor. Por lo tanto, tenemos aquí un vapor húmedo. Vamos a obtener los datos de la tabla, los parámetros termodinámicos de la tabla 4.2 para vapores saturados. Se va a realizar el balance de energía. Bueno, aquí falta poner, se realizará el cálculo de entalpía para el vapor húmedo y se realizará el balance de energía sobre el agua líquida y el vapor. ¿Cuál es el balance de energía? Pues el mismo que acabamos de ver. Lo que tenemos aquí en la tablera es un cambio de fase con calor sensible y cambio de temperatura, ¿no? De agua líquida a 18 a vapor, está mal, aquí el vapor húmedo a 115 con una calidad del 90%. Entonces, tenemos que evaluar la entalpía del vapor húmedo y la entalpía del agua líquida a 18. Eso se saca de las tablas de vapor que están aquí. Vamos a poner un aumento. Aquí lo que tenemos arriba en la tabla de vapor, en el apéndice de su libro, es la entalpía del agua líquida a 18 grados centígrados, le corresponde una entalpía de 75.58 kilojoules por kilogramo. Ese es para el estado inicial del agua, que está en la caldera. Y para el estado final, tenemos que considerar la entalpía del vapor saturado y del líquido saturado a 115 para poder calcular la entalpía del vapor húmedo, ¿no? Entonces, la entalpía del líquido saturado a 115 es 482 y la del vapor saturado a 115 es 2699. Con esos datos de la tabla de vapores saturados, nos podemos ir a calcular primero la entalpía del vapor húmedo y después, con nuestro balance, cuánto calor hay que suministrar a la caldera. Estos son los datos que obtuvimos de la tabla de vapores saturados: la entalpía del agua líquida, líquido saturado a 18 grados, la entalpía de las gorditas de líquido del vapor húmedo a 115 y la entalpía de la fase de vapor saturado a 115, que es 2699. Nuestro balance de energía es Q igual a delta H, que está aquí, Q igual al flujo máximo de vapor por la entalpía del vapor húmedo, que es el estado inicial, menos la entalpía, que es el estado final. La entalpía del vapor húmedo es el estado final porque es lo que queremos producir de la caldera, menos la entalpía del estado inicial, que es el líquido, a 18 grados.
Para la entalpía del vapor húmedo, pues tenemos la ecuación, la fracción de vapor, el vapor tiene que tener una calidad del 90%, por lo tanto 1 menos XB es 0.1 por la entalpía del líquido saturado, más la fracción de vapor o la calidad del vapor 0.9 por la entalpía del vapor saturado. La entalpía del vapor húmedo que produce la caldera es 2477.35. Vamos a tomar como base de cálculo un kilogramo por segundo. En este caso particular, en los demás balances que vamos a ver de energía, lo que tienen que calcular es la cantidad de vapor que requieren para procesar una cierta cantidad de alimentos. Entonces, tomando como base de cálculo un kilogramo por segundo, en este caso particular, calculamos el calor y se requieren 2401.7 kilojoules por segundo para la caldera. Con esa cantidad de calor podemos calcular el diésel que se tiene que gastar, ya que el diésel también podemos encontrar el valor de energía que cede por litro o metro cúbico de diésel, ¿no? El diésel es un líquido. Entonces tenemos que el calor que hay que suministrar para obtener un vapor húmedo a 115 con 90% de calidad es 2401.7 kilojoules por segundo. Produciendo 1 kilogramo por segundo de vapor. Bien. En la siguiente diapositiva lo que tenemos es un ejemplo, calcular la energía que cede ese vapor con calidad del 90% en un intercambiador de calor de contacto indirecto durante el procesamiento térmico de un alimento, si sale del intercambiador como condensado a 100. Entonces tenemos ahí un vapor húmedo a 115 con calidad del 90 y un condensado a 100 grados. Lo que tenemos de datos son la temperatura del vapor, 115, la temperatura del condensado, 100. El condensado va a salir como líquido saturado, el vapor va a entrar como vapor húmedo y la calidad del vapor es 0.9. Los parámetros termodinámicos de estos vapor y condensado se obtendrán de la tabla 4.2. Para el vapor húmedo a 90 y 115 ya tenemos el cálculo anterior, pero lo vamos a volver a poner aquí. Entonces ahorita no nos interesa el alimento ni el intercambiador en sí, nos interesa nada más lo que estaba pasando con el vapor que se condensa durante el proceso. Bien, entonces tenemos que en la tabla de vapores saturados podemos sacar los datos termodinámicos del condensado, perdón, del líquido saturado a 100 grados, tenemos que es 419.04. Y del vapor saturado a 115 para calcular la entalpía del vapor húmedo, pues son los datos que habíamos visto en el ejemplo anterior. Entonces tenemos que, pasamos aquí, tenemos nuestros datos, aquí arriba. Otra vez, ¿no? Los que acabamos de sacar de la tabla. Tenemos el balance de energía para este vapor que se está condensando en el intercambiador de calor al procesar un alimento. Y tenemos aquí el cálculo para la entalpía del vapor húmedo, que ya lo habíamos hecho en el ejemplo anterior, 2477.35. También vamos a tomar como base de cálculo 1 kilogramo, en este caso particular. En realidad, lo que van a hacer ustedes es diseñar precisamente qué cantidad de vapor requieren para procesar un alimento. Y generalmente van a encontrar que es como entre el 10 y el 13% de la cantidad de alimento que tienen allá. O sea, casi nunca va a ser 1 kilogramo por segundo. Pero aquí lo vamos a tomar nada más como base para el ejemplo. Lo metemos y tenemos que el condensado, el estado final es un líquido saturado, es el condensado que tiene una entalpía de 419, sale a 100 grados, y la entalpía del estado inicial es la del vapor húmedo, que entra a 115 y 90% de calidad. Este vapor cede, por eso tiene signo negativo, cede 2070 kilojoules por segundo para procesar ese alimento. Entonces ya vamos viendo cómo se pueden aplicar los balances, ¿verdad? Entonces ese es el balance para el vapor. Pero ustedes lo que vieron para intercambiadores, tanto en coordenadas radiales como en coordenadas rectangulares, es que veían esta ecuación de calor, la de Q igual a U, cociente global de transferencia de calor, por el área de transferencia, por el gradiente de temperaturas, ¿no? Aquí estamos viendo para un intercambiador de calor de contacto indirecto, es decir, contacto indirecto no hay contacto entre el alimento y el vapor, y además es tubular, o sea, el vapor fluye por un tubo y el alimento por otro, por ejemplo. Entonces tenemos ahí el balance de energía que ustedes realizaban en transferencia de calor,
que nos dice que estos dos parámetros, el cociente global de transferencia y el área, se pueden expresar de esta manera como una resistencia como eléctrica, porque son los que presentan la resistencia a la transferencia de calor. Entre mayor área, más resistencia a la transferencia de calor, más poco eficiente es la transferencia de calor. Y sabemos que el cociente global está compuesto por el coeficiente convectivo del fluido que va fuera del tubo, el coeficiente conductivo del material del tubo y el espesor de la pared de ese tubo, y el coeficiente convectivo del fluido que va por el interior del tubo, ¿no? De eso se trataba todo el rollo del trimestre de transferencia de calor. Calcular los coeficientes, esto es un simple dato de tablas, calcular los coeficientes del espesor del tubo y el material que sale. Y lo que nos decían es que este gradiente de temperatura, por eso está en esta parte de arriba, no es una resistencia a la transferencia de calor, es la fuerza directriz a la transferencia de calor. Entonces nos enseñaban que si el punto O y el punto I, o en la temperatura 1 y la temperatura 2, aquí no importan los puntos O, I, o 1 o 2. Lo que importa es que la transferencia de calor se da desde un punto que está a alta temperatura a un punto que está a baja temperatura. Esto es la forma en que fluye el calor, desde un punto caliente hacia un punto frío, y no de otra manera, ¿no? Entonces, es la forma en que enfriamos alimentos, por ejemplo. Calentamos un café y cuando dejamos ahí enfriado, el punto de alta temperatura que va a ser el café va a ceder todo su calor al punto de baja temperatura que es el medio ambiente. Entonces, la fuerza directriz para que se dé la transferencia de calor es el gradiente de temperaturas entre una temperatura alta y una temperatura baja. Si estas dos temperaturas fueran iguales, altas o bajas, lo que habría sería equilibrio térmico y no habría transferencia. Por eso es que delta T es la fuerza directriz para que se transfiera el calor, y siempre va a ser así, desde un punto de temperatura alta a un punto de temperatura baja. No importa si este es el interior, o el 1, o el 2, o el 3, o el que sea, y el baja igual. O sea, lo importante es el concepto. Y lo que va a ofrecer resistencia a la transferencia de calor son todos estos coeficientes. El coeficiente convectivo del fluido exterior, el coeficiente convectivo del fluido interior y el coeficiente conductivo del material que está relacionado al espesor del material. ¿Por qué digo que R0 entre RI es el espesor del material? Porque el logaritmo natural, el logaritmo de cualquier cociente es una resta. Y si estamos restando el radio exterior del radio interior, lo que estamos midiendo ahí es el espesor del tubo o de la pared del tubo. Entonces tenemos que, ustedes estudiaban esto y la onda era encontrar los coeficientes convectivos, el coeficiente conductivo y encontrar este calor, ¿no? Y les decían, ¿el área puede desaparecer de la ecuación? Pues no, porque en este universo de 3 dimensiones, el área es una es una medida en 2 dimensiones. No puede desaparecer de nuestro universo físico, porque no es posible que desaparezca el área, ¿no? Lo que puede ser es que tomes el área como 1 metro cuadrado, o sea, que sea unitaria, y entonces, bueno, pues ya ni la pones, pero no desaparece, ¿no? En este universo, al menos en el que vivimos aquí, el área no puede desaparecer. Puede valer 1, y entonces tú estás calculando la transferencia de calor por metro cuadrado de material a través de que se transfiere el calor. Aquí está incluido el largo, y aquí en la ecuación está incluida el área. Entre más área, pues más resistencia a la transferencia, o menos eficiente es. Entonces, esta ecuación es lo que trata de expresar cuánto calor se transfiere en el intercambiador por los dos fluidos, el que está caliente y el que está frío, o el que está caliente y el que está frío. En un intercambiador hay nada más 2 fluidos, el que calienta y el que se va a calentar. El que calienta pues es el fluido caliente, y el que se va a calentar pues es el fluido frío, ¿no? Entonces, el que está a alta temperatura y el que está a baja temperatura. Si están a la misma temperatura, no hay transferencia, se requiere un gradiente, pues importante. Entonces, esto es lo que aprendíamos de intercambiadores, pero aquí acabamos de aprender que además el vapor tiene ese balance de energía que está ahí.
Flujo másico por la entalpía del estado final a las condiciones de temperatura y presión a las que se encuentre el estado final, y la entalpía del estado inicial a las condiciones de temperatura y presión a las que se encuentre el estado inicial. En el ejemplo anterior acabamos de ver que el estado inicial es un vapor húmedo y el estado final es un condensado a 100 grados, ¿no? Es vapor que ya se dio su calor en el intercambiador. Entonces, es decir, el fluido del proceso es el que cede el calor dentro del intercambiador. Entonces, esta Q que tanto les ponían a buscar, o que luego les decían, vale 500 watts, ¿no? Y entonces ya con eso ya podían resolver la U, el coeficiente global de transferencia de calor. En realidad, en un intercambiador, el que cede el calor, pues es el fluido caliente, ¿no? En ingeniería de alimentos, el que cede el calor, pues es el vapor de proceso. Entonces, eso no sé por qué no lo enseñan en transferencia de calor, pero aquí, bueno, es para que integren estos elementos que aprendieron en otras materias. El calor del intercambiador, el calor que se transfiere en el intercambiador, es igual al calor que cede el vapor. Ya vimos en el ejemplo anterior que el vapor cede menos 2000, quién sabe qué. El signo lo que indica es que está cediendo calor al medio ambiente. ¿Y quién está en el medio ambiente? Afuera de donde está el vapor, pues el alimento, el fluido frío. Entonces, todo el calor que se cede en un intercambiador de tubos, de placas, de tubular, de carcasa, de lo que sea, es el calor que cede el vapor. Aquí no hay de otra. Es el medio de calefacción de un intercambiador. Por lo tanto, toda esa ecuación sota que tenían allá, pues nada más les tenían que dar las condiciones del fluido caliente y del fluido cuando ya había cedido su calor para poder conocer Q. El calor que se cede en un intercambiador desde la temperatura alta del vapor del estado, en el estado inicial hasta la temperatura baja, que en este caso puede ser la del vapor que sale como condensado o la del alimento que entra a, no sé, precalentado a 40, 70, etcétera, es igual a todo el calor que cede el vapor. Esta expresión HF menos HE significa calor cedido por el fluido que calienta el intercambiador, el fluido del proceso, que en nuestro caso es vapor saturado o vapor húmedo. Entonces aquí no hay misterio, o se desvela el misterio, ¿no? Y se acaba el problema. Bien, entonces, por ejemplo, en coordenadas rectangulares lo podemos utilizar también si tenemos intercambiadores de placas, que son también intercambiadores de contacto indirecto, porque estos son intercambiadores, que esa es la tarea que van a hacer hoy. Es una tarea en la que van a ver en su libro qué tipos de intercambiadores se usan en la industria alimentaria. Un intercambiador que se usa mucho en la industria alimentaria es el de placas. ¿Por qué? Pues porque es bien versátil. Las placas son como las placas de... Cuando tienes una estufa de 4 hornillas y tiene una cosa ahí en medio para calentar, tiene una tapa ahí como de acero que cubre. Las placas son de ese tipo, nada más que la superficie es corrugada. Tiene figuritas para promover la turbulencia de los fluidos. Y lo que pasa aquí en este marco de metal es que tú acomodas las placas alternadas. Por dos placas fluye el fluido caliente. Por las otras dos, o bueno, juntos, fluye el fluido frío. El fluido frío se calienta con el fluido caliente y así van en placas alternadas. Por eso aquí en ese dibujo lo ven que hay una placa roja por donde fluye el fluido caliente y hay una placa azul por donde fluye el fluido frío. El espacio entre las placas es como de 1 centímetro y estas líneas negras que están aquí son empaques de neopreno grado alimenticio para mantener las placas selladas, y lo que las une es que las acomodas y aquí tienen por aquí arriba un tornillo porque aprietas todas las placas y quedan acomodadas. Entonces lo que tienes, cada placa tiene 4 agujeros y esos agujeros sirven para que por uno entre, por ejemplo, el fluido frío y por otro agujero por acá entre el fluido caliente y los puedas alternar como placas, entre las placas, perdón. Aquí esto se desarma y la placa, así del tamaño que es, hay unos que son muy grandes, se talla así como con escobeta y se limpia. Que eso es importante en la industria alimentaria. Siempre los alimentos van a ensuciar los intercambiadores de manera importante. Entonces tienes que tener un intercambiador bypass para poder limpiar uno o placas en gran número para poder instalarlas limpias mientras limpias las placas. Entonces estos intercambiadores son muy utilizados en la industria alimentaria. Se utilizan mucho para precalentar y para enfriar.
o para pasteurizado HTSG, ¿no? Y siempre lo vamos a encontrar. Estas son las ecuaciones de transferencia de calor Q igual a cociente global por área por delta T, las podemos expresar en coordenadas rectangulares, ¿no? Y un intercambiador de placas pues tiene coordenadas rectangulares, ¿verdad? Entonces podemos expresar el calor que se transfiere del intercambiador, pero ahora en coordenadas rectangulares, y lo mismo, el cociente global y el área indican la resistencia a la transferencia de calor, y la fuerza directriz es el gradiente de temperatura. Es lo mismo, vamos a tener el flujo de calor desde una temperatura alta a una temperatura baja. La temperatura alta puede ser la del vapor y la temperatura baja la del alimento que entra. Bueno, la alta siempre tiene que ser la del vapor y la baja puede ser la del alimento que entra. Y vamos a tener los dos coeficientes convectivos para el fluido que fluye por la parte exterior de la placa, coeficiente conductivo para la placa que va en función de su espesor y del área que presenta, y el coeficiente convectivo del fluido interior que va por la placa, todo esto multiplicado por el área. Entonces tenemos que estas son las resistencias a la transferencia de calor, ¿no? El área y el coeficiente global, y la temperatura, el gradiente de temperatura es la fuerza directriz para la transferencia de calor. De la misma manera que en el intercambiador anterior, el que cede aquí el calor al intercambiador es el vapor, ¿no? Porque no hay otro. Por lo tanto, las ecuaciones de transferencia de calor en el intercambiador se pueden igualar con la ecuación de balance de energía para el vapor, en la que el estado inicial es un vapor saturado o un vapor húmedo, y el estado final del vapor es un condensado. El estado final del alimento pues, es un alimento a alta temperatura. Bien, entonces podemos aplicar un ejemplo. Podemos aplicar en un ejemplo todo esto que está aquí. Por ejemplo, calcular la energía que se cede en el intercambiador de contacto indirecto cuando se utiliza vapor a 115 con calidad del 90 durante el procesamiento térmico de un alimento que ingresa al sistema a 50 y sale a 100. El condensado sale a la misma temperatura que el producto, o sea, sale a 100 grados, y el flujo másico del vapor es con un flujo másico de 0.275. El condensado sale a la misma temperatura que el producto, y el condensado sale con un flujo másico de 0.275 kilogramos por segundo. Entonces tenemos que, como son sistemas cerrados en los que entra el vapor y sale el condensado, y para ningún lado se ve el condensado, el flujo másico del vapor es igual al flujo másico del condensado, ¿no? En el caso de los intercambiadores de contacto indirecto. Y el flujo másico del alimento pues es otro por ahí. Entonces tenemos que el flujo másico del condensado es 275 kilogramos por segundo, por lo tanto es igual al flujo másico del vapor. Ya tenemos el flujo másico del vapor. La temperatura de entrada del alimento es 50 y la temperatura de salida del producto ya procesado son 100 grados. Vamos a obtener otra vez los parámetros los parámetros termodinámicos de la tabla de vapores saturados, y lo que tenemos aquí en el diagrama junto es que aquí les puse que el alimento está entrando en esta corriente fría, el alimento entra a 50 grados, y por acá, por esta corriente caliente va a salir el producto procesado a 100 grados. Por arriba está entrando el vapor, un vapor húmedo, a 115 con una calidad de 90, y por arriba está también saliendo el condensado a 100 grados. Entonces el vapor, como entra, sale, y el alimento también, excepto que cambian sus temperaturas, ¿no? Y por lo tanto cambian sus CP, etc. Entonces tenemos aquí que el flujo másico del condensado, que está definido en el problema, es igual al flujo másico del vapor. Por ahorita desconocemos el flujo másico del alimento, pero no nos interesa porque estamos calculando nada más el calor que se transfiere en el intercambiador. Bien, nos vamos a la tabla de vapores saturados, otra vez los mismos datos que hemos venido viendo del vapor ese húmedo a 115 con 90% de calidad, y el condensado que sale a 100 grados, su estación de 419, y lo que tenemos acá es que con esos datos podemos calcular otra vez la entalpía del vapor húmedo, y después con eso calcular el calor que se da del vapor, y con eso calcular el calor que se cede en el intercambiador. Ahí están los datos termodinámicos para el condensado a 100 y para el vapor
húmedo, o sea, el vapor saturado y las gotitas de líquido a 115. El balance de energía para el vapor es este que está aquí. El estado inicial es un vapor húmedo y el estado final es un condensado líquido saturado a 100 grados. Calculamos la entalpía de ese vapor húmedo, 2477, que ya lo hemos venido calculando desde la tercera vez. Y con esto conocemos la cantidad de calor que se cede en el intercambiador. Para esta cantidad de vapor, de 0.275 kilogramos por segundo, se ceden 565.78 kilojoule por segundo. Este calor que cede el vapor pues es igual al calor que se cede en el intercambiador de manera global, ¿no? El signo negativo significa que se cede al medio ambiente y el que está en el medio ambiente es el alimento. O sea, el que va a absorber todo el calor del vapor es el alimento y es con lo que lo vamos a procesar, ¿no? Para que salga a 100 grados ya pasteurizado o procesado de alguna manera. Bien, entonces tenemos que el calor que se cede en el intercambiador pues es igual al calor del vapor. Ya conocemos el calor que se cede en el intercambiador, pero desconocemos todo lo demás, áreas y quién sabe qué del intercambiador. Lo que podemos hacer es, con el dato de calor y las temperaturas altas y bajas, la temperatura alta pues es la del vapor y la temperatura baja es la del alimento que entra al intercambiador, podemos calcular el coeficiente global de transferencia de calor, sabiendo que el intercambiador tiene 20 metros cuadrados para intercambiar calor, ¿no? El área sí la conocíamos, como les digo, en la realidad no es 1, es lo que mide el intercambiador. Entonces, con el calor cedido, fíjense bien, la ecuación del intercambiador, despejo el coeficiente global y aquí QI es igual a QB, como ya habíamos dicho. Entonces tengo que el calor que cede el vapor, aquí no le pongo el signo negativo porque no hay coeficientes globales negativos, ¿no? El signo negativo nada más es indicativo de hacia dónde, o bueno, el signo que lleva aquí positivo o negativo, nada más es indicativo de hacia dónde se ve el calor. Y aquí estoy considerando el área del intercambiador, que dice que es de 20 metros cuadrados, el calor que cede el vapor, que acabo de calcular, y el gradiente de temperaturas. La temperatura más alta es la del vapor húmedo y la temperatura más baja es la del alimento que entra, ¿no? Es un gradiente bastante importante. Saco acá que el coeficiente global de transferencia de calor es equivalente a 435.21 watts por metro cuadrado grados centígrados. ¿Para qué me sirve calcular los coeficientes globales en intercambiadores? En la industria de alimentos, estoy ahí, me pongo a calcular el coeficiente global con curiosidad, morbo o qué cosa. Me sirve para saber si el coeficiente global aumenta o disminuye, me va a decir si tengo fugas en el intercambiador, por ejemplo en los neoprenos de las placas del intercambiador, o tengo un problema de aislamiento, o tengo un problema, que va a ser lo más frecuente, un problema de ensuciamiento de las tuberías o de las placas por donde va fluyendo el alimento, o incrustaciones propias del vapor, porque el agua trae incrustaciones, trae carbonatos, trae etcétera, ¿no? Va incrustando y entonces la eficiencia de transferencia se hace menor. Entonces, en los cambios del coeficiente global de transferencia de calor me puedo dar cuenta si mi intercambiador está funcionando correctamente durante el turno que me va a tocar a mí, o tengo un problema de ensuciamiento y entonces lo tengo que limpiar. Generalmente en las industrias, cuando trabajas a todo, ahora sí que a todo vapor, ¿no? Y se trabaja en 3 turnos, en la industria generalmente no se cierran los domingos, ¿no? Todo el tiempo estás produciendo, más o menos ya sabes en cuántas horas tienes que desmontar o cambiar de intercambiador para limpiar el otro que estás utilizando. Sabemos que los alimentos, la leche, el puré de tomate, el caldillo de tomate, alguna sopa, etcétera, todas nos van a producir ensuciamiento, ¿no? Se queda pegado en la olla y ese rollo que la ponemos a remojar, le echamos el detergente, la calentamos y qué sabe qué y hasta le tallamos. Es exactamente lo mismo en la industria alimentaria. Nuestro intercambiador de calor pues, es la olla, ¿no? En la estufa. Acá pues, es el intercambiador. Entonces, calcular, sabiendo esto, que el calor del intercambiador que se cede en el intercambiador del vapor, podemos calcular todo el tiempo el coeficiente global y eso nos va a permitir saber si nuestro alimento está ya ensució o el vapor también ensució las tuberías y tenemos que hacer alguna rutina de mantenimiento. Entonces, pues para eso se aprende a eso. Entonces, esto es lo que concierne al vapor y a los intercambiadores, y ahora podemos ver lo que concierne al alimento.
como habíamos visto, vimos en el balance del intercambiador, vimos solamente el balance para el vapor y para el intercambiador. Nos falta un balance, el del alimento, ¿no? También al alimento le podemos hacer un balance de energía que va a estar basado en sus características. ¿Cómo son los alimentos? Son completamente heterogéneos, como vimos al principio. La leche no se parece al puré de tomate, ¿verdad? ¿No? Ni al catsup, ni a la mayonesa, ni al etcétera. O sea, la leche es un fluido newtoniano y un puré de tomate pues ya es un fluido, quién sabe de cuál sea, ¿no? Pseudoplástico, quién sabe. Entonces, tenemos que ver que la cantidad de transferencia de calor en un alimento, la cantidad de calor que absorbe un alimento, va a estar en función de sus características, y todos los alimentos son heterogéneos, es decir, tienen diferente composición siempre. Estamos viendo el capítulo 3, ¿verdad? En la siguiente hora lo que vamos a ver es el fluido frío. El fluido frío, que es el que vamos a procesar, es el alimento, es el que estamos ahí viendo cuánto vapor vamos a necesitar para calentarlo, y etcétera, ¿no? Es nuestro fluido problema. Bien, las propiedades térmicas de los alimentos están en función de su composición. Una propiedad térmica importante y prácticamente pues la única que nos va a interesar acá es la capacidad calorífica, el CP del alimento, cuyas unidades son kilojoules, unidades de energía por unidades de masa, o sea, es una energía especificada a 1 kilogramo de masa por grado centígrado. La definición del CP es la que está aquí, es la cantidad de calor perdido o absorbido por unidad de masa de producto, 1 kilogramo, que es necesaria para cambiar en 1 grado centígrado o Fahrenheit la temperatura sin que haya cambio de estado. En nuestros alimentos no vamos a tener cambio de estado, nunca vamos a evaporar con un procesamiento térmico como los que hemos visto de pasteurización o esterilización, nunca vamos a evaporar la leche o el puré de tomate, etc. El objetivo es el procesamiento térmico, la pasteurización o la esterilización del alimento, pero no la evaporación. Esa es una operación unitaria que van a aprender en el próximo trimestre. El CP de los alimentos es una función de la composición del alimento. ¿Qué es eso de la composición? Lo debieron de haber visto en química de alimentos, ¿no? Pues todos los alimentos tienen una composición que está expresada en %, y que está el análisis bromatológico grueso de un alimento nos va a indicar el contenido de carbohidratos que tiene, el contenido de proteínas que tiene, el contenido de grasas que tiene, el contenido de cenizas, o sea, de la fracción mineral que queda después de incinerar una muestra seca del alimento, y el contenido de agua que tiene, que determinamos cuando secamos el alimento en una estufa y vemos cuánta agua perdió. Entonces, la composición de un alimento, la más simple, es esta: carbohidratos, proteínas, grasas, cenizas, que es la fracción mineral, los minerales, y el agua. En general, en muchos alimentos, la mayor parte de los alimentos van a tener agua. Por ejemplo, la leche tiene un 87%, la leche líquida tiene un 87% de agua y un 13% de sólidos. ¿Qué es eso de sólidos de la leche? Pues es la suma de los carbohidratos, proteínas, grasas y cenizas, ¿no? O sea, la parte sólida del alimento, porque el resto es agua. Entonces, tenemos que la composición del alimento va a definir el CP que tenga. ¿Por qué? Porque cada una de estas fracciones, los carbohidratos, las proteínas, las grasas,
las cenizas o la fracción mineral y el agua tienen un CP propio, que está expresado aquí en la ecuación de aquí abajo. Es una ecuación que viene en su libro, en la página 185, y lo que nos dice es que todos estos CPs de las fracciones de los alimentos van a estar multiplicadas por su fracción másica de su composición. Y ya sabemos que la fracción másica la podemos obtener dividiendo el porciento entre 100, pues nos da la fracción másica. Fracción porque es una magnitud decimal punto algo, ¿no? Entonces, los carbohidratos tienen un CP de esta naturaleza, las proteínas de esta, las grasas de esta, las cenizas de esta y el agua de esta. Entonces tenemos, esta ya es una ecuación completa, pero aquí lo que tenemos es el CP de los componentes de un alimento, de los componentes principales. Los carbohidratos tienen un CP de 1.424, las proteínas tienen un CP de 1.549, las grasas tienen un CP mayor de 1.75, absorben más calor. Las cenizas, que son la materia mineral, tienen un CP muy bajo de 0.837, y el agua en alimentos puede tener un CP promedio en un intervalo entre 0 grados y, entre 10 grados y 100 grados de 4.187. Este es un valor promedio del CP del agua en un amplio intervalo de temperatura. Entonces los alimentos están compuestos de estos, de carbohidratos, proteínas, grasas, cenizas y agua, ¿no? Materia mineral. Y de ahí la ecuación que acabamos de ver acá. Estos valores de CP se aplican en esta ecuación y entonces podemos, si no encontramos el valor de capacidad calorífica o CP del alimento en la tabla correspondiente en el libro, podemos calcularlo si conocemos su composición. Nada más tenemos que conocer el porciento de los compuestos principales que lo componen y con eso podemos calcular el CP. Entonces vamos a ver ahora una tabla que viene en su libro, en la que vamos a ver el CP de algunos alimentos. Esta tabla viene en la página 501 y es las propiedades físicas de los alimentos. Lo que muestran aquí es la composición del alimento en términos de los componentes que acabamos de ver: agua, proteína, carbohidratos, grasa, cenizas, y el calor específico. Este es el experimental que se ha determinado con calorímetros, y este es el que se ha determinado con la ecuación que acabamos de ver, la ecuación 4.4. Entonces tenemos, por ejemplo, vamos a ver este alimento que está acá abajo, el pepino. O bueno, si quieren la leche, aquí la podemos ver, la leche en polvo y la leche fresca. Ok, entonces tenemos aquí la leche entera pasteurizada, tiene un contenido de agua de 87%. ¿no? Y el resto, el 13%, se divide en 3.5% de proteína, 4.9% de carbohidratos, 3.9% de grasa y 0.7% de cenizas. La CP calculado de la leche con la ecuación 4.4 es de 3.831, ¿no? Y se sacó con esa ecuación metiendo las fracciones básicas de la composición. Entonces vemos que tiene un CP muy alto, bueno, alto de 3.83, cercano al CP que vimos que tiene el agua, ¿no? De 4.187. Entre más agua tenga un alimento, más alto va a ser su CP, porque la contribución del CP del agua es muy alta, la magnitud del CP del agua es 4 y pico, en comparación con las otras magnitudes. Por ejemplo, la leche en polvo no grasa, la leche Veggie, tiene un contenido de agua de 3.5%, es leche en polvo, está deshidratada, ¿no? No tiene agua. Tiene 35.6 de proteínas, 52% de carbohidratos, 1% de grasa, es leche desgrasada, leche Veggie, pues, y 7.9% de cenizas. El CP calculado para la leche en polvo por medio de la ecuación es de 1520. ¿Por qué? Porque su contribución del CP del agua en esta ecuación es muy bajito, es de 0.035. Entonces, pues eso lo hace muy poquito. Entonces, los alimentos que tengan más agua van a tener los CPs más altos. Los alimentos que tengan menos agua van a tener los CPs más bajos. Eso es importante porque cuando calculemos el CP, pues si me lo CP así grandísimo, dices, pues algo está mal, ¿no? Por ejemplo, el pepino, aquí, el pepino tiene un CP alto, de los más altos de toda la tabla, porque el pepino es pura agua, 96.1% de agua, por eso comemos pepino para hacer dieta.
y es lo mismo para las lechugas. 0.5% de carbohidratos, 1.9 de proteínas, 0.1 de grasas y 1.4 de cenizas. El CP de pepino calculado con la ecuación es 4.061, es el más alto de la tabla. Entonces aquí podemos encontrar el CP de varios alimentos, ¿no? Por ejemplo, el CP de la hamburguesa, del pescado envasado, del almidón, ¿no? El almidón es un alimento, pero es un ingrediente que utilizamos en varios alimentos, ¿no? Por ejemplo, ahorita lo utilizamos para hacer atole, ahora que acaban de pasar los tamales. El almidón tiene un contenido de humedad del 12%, es un contenido bajo. Por lo tanto, su CP tiene que ser bajo, es de 1.75. El almidón está constituido principalmente de carbohidratos, no tiene prácticamente proteínas ni grasas y una fracción mineral, pero lo que tiene el almidón es carbohidratos, ¿no? El almidón son puros carbohidratos. O sea que el atole es puro carbohidrato. Entonces, podemos calcular el CP de todos estos alimentos con la ecuación 4.4, aquí está listado ese CP, y tenemos pues una variedad. Tenemos jugo de naranja, hígado, leche, polvo, mantequilla, leche entera, frambuesa, jarabe de frambuesa, bacalao, nata, sopa de tomate o concentrado de tomate, por ejemplo. Sopa de tomate o un caldillo de tomate tiene 81.4% de humedad. Ternera magra, yema de huevo, pescado, papas, manzana, bacones, tocino, pepino, zarzamora, papas, otras papas acá, las de arriba con patata y esta también, pues, patata, ternera, pescado, queso requesón, como queso tipo crema, camarones, sardinas, ternera, zanahoria, etc. Ternera asada, donde ya su composición cambia. Ternera asada, 60% de humedad. No es la misma que la ternera fresca, magra, 77% de humedad. Al asarla, pues pierde humedad, ¿no? Entonces tenemos esta lista de CPs de los alimentos, que es una lista, pues, no es tan extensa, hay unas más extensas, ¿no? Pero de aquí podemos calcular el CP sabiendo la composición. Bien. Y para el agua tenemos acá una tabla para propiedades físicas del agua y el aire, donde nos listan una serie de características físicas y termodinámicas dependientes de la temperatura, como son la densidad, el cociente de expansión térmica, el calor específico, el CP del agua. Pues ahí está, para cada 5 grados de temperatura, la conductividad del agua, la difusividad, la viscosidad absoluta, la viscosidad cinemática, que tanto usamos en cociente convectivo, ¿no? Y el número de Prandtl, que también lo utilizamos. Entonces tenemos ahí, en esta otra lista de características del agua, tenemos lo que es del agua y del aire. Esta tabla, la primera, es para el agua, la tabla 4.1. Pero podemos usar el balance, el agua, el CP del agua promedio, que es 4.187, ¿no? Si se fijan aquí, ¿por qué podemos usar esa? Porque la variación del CP, que estamos usando esta 4.187, la variación del CP es realmente en centésimas, ni siquiera en décimas. Entonces es muy pequeña la variación, por eso es que se puede usar un valor promedio que es 4.187. Entonces, bueno, aquí en general lo que podemos ver en su libro es lo siguiente. Hay una ecuación general para de donde se deriva la ecuación de CP. O sea, considerando que toda la suma de los componentes de los alimentos es equivalente al contenido de sólidos, en este caso me refiero a sólidos, pues, carbohidratos, proteínas, grasas y cenizas. Se puede utilizar esta ecuación simplificada. Hay una ecuación simplificada para medir el CP del alimento en base al contenido de sólidos, o sea, de la materia seca, y el contenido de agua, o sea, el agua que se evaporó cuando secamos esa muestra de alimento. Esto es importante, por ejemplo, cuando hacen bromatología en control de calidad, pueden calcular el CP del alimento rápidamente si le hicieron el proceso de secado para determinar el peso seco del alimento. Ahí ya conocen la cantidad de sólidos que tiene y la cantidad de agua que tiene, ¿no? Entonces, de esta expresión se deriva esta ecuación general en donde nos dice que el CP es igual a la sumatoria de las fracciones
de los componentes del alimento por el CP de esa fracción específica, que es de donde sale la ecuación esa largota. Recordar todo esto, que la fracción másica de un componente es igual a la masa de ese componente entre la masa total. La fracción másica también es igual al porciento dividido entre 100, ¿no? Y que la sumatoria de las fracciones másicas te tiene que dar 1. Entonces, este no se calcula con porcientos, se calcula con fracciones másicas. Eso es importante de entender para no cometer el error de meter el porciento, porque te va a dar un numerote de CP así como de 3000, y pues no, un alimento no tiene un CP de 3000. Bien. Entonces vamos a ver aquí un ejemplo del libro. Este es un ejemplo, el ejemplo 4.1, que dice predecir el calor, antes de ver el libro anterior, predecir el calor específico de un alimento con la siguiente composición. Tiene 40% de carbohidratos, 20% de proteínas, 10% de grasas, 5% de semillas y 25% de humedad. Esta composición es más o menos parecida a la que tendría una pasta que acabas de hacer, que las pastas cuando se hacen se troquelan, cuando se producen los tallarines o los espaguetis o las figuritas, ¿no? Y después de eso se ponen a secar por el contenido de humedad. Puede que esta sea una pasta fresca. ¿Qué CP tiene? Las fracciones básicas, los datos que tenemos es las fracciones básicas de cada uno de los componentes. Aquí no voy a poner los porcientos porque ahí están, pero la fracción básica de carbohidratos sería 0.4, 40 entre 100. La fracción básica de proteínas sería 0.2, la de las grasas sería 0.1, la de las cenizas sería 5 entre 100, 0.05, y la del agua sería 0.25. Como se dispone de la composición del alimento, se va a utilizar la ecuación 4.4 para predecir el calor específico de ese alimento que nos están pidiendo. Entonces, la ecuación 4.4 es la que contiene los CPs de cada una de las fracciones, el CP de carbohidratos, de proteínas, de grasas, de minerales y de agua. Entonces, se utiliza la fracción y la ecuación 4.4 y las fracciones que acabamos de calcular con los CPs característicos para cada fracción o para cada componente, y entonces obtenemos que este alimento con una humedad de 25% y toda esta composición tiene un CP de 2.14. Entonces, como pueden ver, la ecuación es bien simple de utilizar, ¿no? Lo único que necesitamos es conocer la composición completa del alimento. Bien, vamos a ver ahora aquí un ejemplo para utilizar esta ecuación de los sólidos, porque luego no nos queda claro qué es eso. Los sólidos, pues es toda la fracción de los alimentos, de los componentes de los alimentos sumados, que no es el agua, nada más, ¿no? O sea, los alimentos están compuestos de sólidos y de agua, todos, hasta la leche en polvo tiene un poquito de agua. Bien, para utilizar esta ecuación vamos a hacer este ejemplo de acá, en donde vamos a tratar de calcular el contenido del CP de los sólidos de un jugo de naranja. ¿Por qué me serviría a mí el CP de los sólidos? Porque el CP de los sólidos de un alimento pues no cambia, ¿no? Podrá cambiar su contenido de humedad, pero el CP de los sólidos no cambia, y eso es importante conocerlo, saberlo, porque yo voy a ver diferentes procesos en la industria alimentaria. Uno es la pasteurización de alimentos o la esterilización de alimentos, donde no voy a cambiar su composición, ¿no? Con algunos intercambiadores, con otros sí. En otros voy a ver procesos, operaciones unitarias como la evaporación y el deshidratado, donde voy a cambiar completamente la composición del alimento. Pero los sólidos van a permanecer, si no en el mismo porcentaje, por lo menos van a tener el mismo CP. Entonces, los sólidos de un alimento permanecen constantes, como podemos comparar, por ejemplo, con un caldo de res al que le echamos huesito con tuétano. Pues el tuétano sale cocido y más chiquito, y quién sabe cómo sale, ¿no? Pero el hueso sale igual, ¿no? O sea, ese como entra, sale, no le pasa nada, ¿no? Nada más, ni siquiera se cuece. Entonces, tenemos que los sólidos, durante el procesamiento térmico de alimentos, ya sea pasteurización, esterilización, evaporación o deshidratación, no cambia. O podemos considerar que no cambia o cambia muy poco. Entonces, el contenido del CP de los sólidos nos va a servir para calcular CP de alimentos que, por ejemplo, en la industria de los jugos, por ejemplo, Jumex te pide que le entregues pulpas. No quiere jugos, así con un montón de agua.
quiere pulpas. Entonces, el CP del jugo es uno y el CP de la pulpa es otro. La pulpa es aquel alimento que ya evaporaste y lo pusiste a un contenido de sólidos, por ejemplo, del 30% para jugo de naranja o para jugo de tomate, para que ellos lo puedan poner al porciento de sólidos que quieran en el jugo que van a producir. Entonces, muchas empresas de jugos, en este caso estamos hablando de Jumex, te pide una pulpa con un cierto contenido de sólidos para que ellos le puedan componer y arreglar y echarle lo que quieran y ponerlo al contenido de sólidos que ellos quieran. Entonces tú tienes que entregar una pulpa con un contenido de sólidos, pero para poderle evaporar, ¿no?, y procesarla y producir ese producto, pues tienes que conocer el CP de los sólidos, porque va a variar del jugo fresco al jugo evaporado, pero el CP de los sólidos no va a cambiar, de ahí la importancia de calcularlo. Por ejemplo, el jugo de naranja tiene un contenido de sólidos, de acuerdo a la tabla de composición de jugo de naranja, de 12.5%. Si ustedes suman las fracciones de carbohidratos, proteína, grasa, fibra que tiene el jugo de naranja, va a sumar 12.5%. O si le restan el contenido de agua que tiene un 77.5 de 100, pues la diferencia es 12.5%. Entonces, de acuerdo a la tabla A21 de composición de alimentos, ¿cuál es el CP de los sólidos? Tenemos el contenido de sólidos de jugo, XS.125, y el contenido de agua de jugo, .875. Se utilizará el CP del jugo de la tabla A21 del jugo fresco y el CP del agua de la tabla A41 a 20 grados, y se usará la ecuación presentada para encontrar el CP de los sólidos. Entonces, bueno, ahí tenemos el CP del jugo de naranja fresco, es de 3.822 y el CP del agua a 20 grados es 4.182, que es muy parecida a la de 4.187, pero vamos a usar este. Entonces tenemos la ecuación para calcular el CP de los sólidos. La incógnita es el CP de los sólidos. Conocemos el contenido de sólidos, el contenido del agua y el CP del agua. Para poder despejar estos, que su CP es constante, ¿no?, voy a meterle aquí de este lado el CP del jugo de naranja, el que sí conozco. Y con eso puedo calcular el CP de los sólidos de ese jugo de naranja. El CP de los sólidos es de 1.302. Es muy bajito el CP, ¿por qué? Pues porque son puros sólidos, no le estoy metiendo el agua, ¿no? Entonces, ya conozco el CP de los sólidos. Con este CP de los sólidos y con mi ecuación de CP, esta que está aquí, puedo calcular el CP de un jugo de naranja a cualquier concentración. Si me dicen que tenga un 30% de sólidos, pues ahí le meto, ¿no? El jugo normal, el jugo fresco, tiene 12.5%, pero la pulpa que me pide Jumex es de 30%. O si me piden un jugo evaporado y además congelado, ¿no?, que tiene que tener un contenido de sólidos del 42%, pues ya conozco el CP de los sólidos y lo único que tengo que aplicar aquí es la fracción que me dicen, ¿no?, para poder obtener el CP de ese jugo en particular. Como estas operaciones se dan mucho en la industria alimentaria, ¿no?, porque es lo que pide la industria. Si Jumex te pide una pulpa de guanábana, pues le vas a entregar una pulpa de guanábana, ¿no?, no lo que tú quieras, porque si no, no te lo reciben. Además, ¿cuál es el objetivo de entregar pulpas o alimentos evaporados en cualquier punto del país, no nada más en Jumex? Pues que transportas menos agua que si transportaras leche fresca, ¿no? No es lo mismo transportar 1000 litros de leche fresca en una pipa que 1000 litros de leche evaporada, ¿no? Entonces, la diferencia en masa es tremenda. Entonces, es importante aprender el uso de estas ecuaciones, que todas vienen en su libro. Bien, si quieren, en la próxima clase vemos un ejemplo más para integrar todos los alimentos de estos elementos de CP que son nuevos para ustedes, pero el CP nos sirve ya para calcular, para proponer el balance de energía para un alimento. Como el CP es la capacidad calorífica que tiene un alimento para absorber o para emitir calor, ¿no?, pero aquí lo vamos a usar para absorber el calor que le va a ceder el vapor. El balance de calor para un alimento es igual al flujo másico del alimento por su CP por la temperatura final que alcance el alimento durante el procesamiento menos la temperatura inicial a la que ingrese el alimento al procesamiento. Puede ser que ingrese a 4 grados porque está refrigerado, lo cual nunca sucede, o ingrese precalentado. ¿Por qué nunca sucede que entre a 4 grados? Porque los condensados que se producen en el procesamiento térmico se utilizan para precalentar el alimento por lo menos a 50 grados.
En el caso de la pasteurización de la leche, que es UHT, a 150, la precalientan a 70 antes de pasarla a 150. Para precalentarla a 70 no requieres vapor, requieres un condensado pues, como a 70, 80 grados. Como 80 grados. Entonces, tenemos que la transferencia de la absorción de calor, porque esto lo que no es transferencia, es absorbe el calor del vapor. La cantidad de calor que absorbe el alimento del vapor dependerá del flujo másico, de la cantidad de masa que manejemos, que siempre la vamos a conocer, porque siempre vamos a tener el alimento ahí, ¿no? El CP que tenga ese alimento en particular, en las opciones en las que nos lo están entregando, y el gradiente de temperatura. La fuerza directriz para la transferencia de calor, para que el alimento absorba calor, es el gradiente de temperatura y su CP, bueno, y su masa, porque aquí está multiplicado. Si no hay gradiente de temperatura en el alimento, pues no hay transferencia de calor, está en equilibrio térmico. Pero siempre vamos a tener un gradiente. Esta TF va a ser la temperatura de procesamiento o la temperatura a la que sale el producto, y TI es la temperatura a la que entra el alimento al procesamiento, que generalmente va a entrar precalentado, ¿no? A 40, 50, 70, etc. Entonces, en este caso, la fuerza directriz para la transferencia de calor, o sea, para que el alimento absorba calor, es este gradiente de temperatura, porque en el intercambiador el alimento va a entrar a una temperatura baja y va a salir a una temperatura alta. Entonces, ¿cuál es la cantidad de energía necesaria que hay que suministrar para procesar térmicamente un alimento? Es la cantidad de energía que va a requerir el alimento, que va a absorber el alimento para ser procesado. En la industria alimentaria se conoce como demanda energética del alimento. No demanda calórica, o sea, eso calórico no. Calorías es otra cosa, es demanda energética. ¿Cuánta energía le tengo que meter o cuánta energía tiene que ceder el vapor para procesar este alimento a la temperatura de proceso y obtener mi producto a esa temperatura? Si lo proceso a 115, pues esa va a ser la temperatura del producto, ni más ni menos va a salir esa temperatura. Entonces, cuando les pregunten el problema cuál es la demanda energética del alimento, hay que aplicar este balance al alimento en cuestión, que va a depender el CP de su composición y la cantidad de calor que requiera o que demande va a depender del flujo másico, del CP, el CP de su composición y del gradiente de temperatura. ¿A qué temperatura lo quieren procesar? Bien, aquí por ejemplo, tenemos este ejemplo pequeño que dice calcular la demanda energética de un alimento cuyo CP es 2.14, es un CP bajo, ¿no? O sea que tiene poca agua. Cuando se van a procesar 50 kilogramos por hora, y 50 es poquito. La temperatura inicial del alimento son 35 y la temperatura de procesamiento es 75. El CP del alimento, los datos que tenemos, el CP del alimento ya no lo tenemos que calcular, es un dato. El flujo másico del alimento, la temperatura inicial y la temperatura del producto. Se utilizará la ecuación de balance de calor del alimento, que pues ya no hay que sustituir todo, para conocer la demanda energética de este alimento. 50 por 2.14 por el gradiente de temperatura nos dice que vamos a requerir 4.280 kilojoules por hora. O sea que el vapor que necesitamos tiene que surtir esta cantidad de energía. ¿Y cómo? Pues porque la cantidad de vapor que metamos va a depender de la cantidad de alimento que procesemos. Lo que siempre voy a conocer es alimento que tengo que procesar, lo que tengo que conocer es la cantidad de vapor que le tengo que meter, ¿no? Es lo que yo voy a estar enseñando. Dice, si esta es la cantidad de calor que requiere el alimento para ser procesado, es igual a la cantidad de calor que tiene que ceder el vapor durante el procesamiento, ¿no? Entonces nosotros tenemos que calcular no la cantidad de calor que tiene que ceder el vapor, sino la cantidad de vapor para que ceda esa cantidad de calor. Eso es lo que dice el ingeniero de alimentos. Entonces, y todo esto de acá, ¿cómo queda en los intercambiadores? Entonces ya tenemos tres balances. Tenemos el balance de calor para el intercambiador, ¿no? Con sus tubos y placas y sus características físicas y convectivas. Tenemos el balance de energía para el vapor y tenemos el balance de calor o de energía para el alimento. Tenemos tres balances diferentes, pero los tres intervienen acá. Entonces, ¿qué tenemos? En un intercambiador de contacto indirecto, el calor que cede el vapor va a ser igual al calor que absorbe el alimento. La ecuación de calor para el vapor es esta que está aquí, y la ecuación de calor que absorbe el alimento va a ser esta que está aquí. Todo el calor que transfiere el vapor es absorbido por el alimento que se está procesando térmicamente en un intercambiador de contacto indirecto.
En la industria alimentaria y sobre todo aquí en México se usan dos tipos de intercambiadores, los de contacto directo y los de contacto indirecto. Los de contacto indirecto son los que tienen tubos y placas y quién sabe qué, donde el alimento está separado físicamente del vapor por una pared metálica, ya sea de un tubo o de una placa. Los de contacto directo son aquellos que utilizan una cosa que antes se llamaba en industria alimentaria vapor vivo. Son intercambiadores en los que, por ejemplo, meto un puré de tomate y le inyecto vapor directamente al tomate, ¿no? Esos son intercambiadores de difusión o de infusión de vapor. Entonces, en su tarea de hoy, lo que ustedes van a investigar en el capítulo 4 de su libro es qué tipo de intercambiadores se utilizan en la industria de alimentos. Ahí van a ver todos. Van a ver los de contacto directo y los de contacto indirecto. Los primeritos son los de contacto indirecto y los segunditos son los de contacto directo. Entonces, el balance para ambos intercambiadores lo vamos a ver. Aquí están viendo ya el balance de calor para un intercambiador de contacto indirecto, donde el alimento no está en contacto con el vapor. Hay una pared metálica que los separa. Y lo que vamos a ver es que aquí la transferencia es completa. El balance de calor para un intercambiador de calor de contacto directo es diferente. Y también lo vamos a ver aquí. Y ahí van a aprender algo nuevo que no habían visto en ninguna materia de transferencia de calor ni balance de energía. O a lo mejor sí, no sé, depende de eso. Bien, entonces tenemos como conclusión a esta parte del curso es que en un intercambiador de calor, el calor que se cede en el intercambiador siempre va a ser el que sea del vapor. O sea, aquí no hay otro, ¿no? El alimento va a absorber el vapor y siempre vamos a poder calcular el cociente global de transferencia para ver la eficiencia del intercambiador, que también está funcionando. Pero en estos intercambiadores que aprendieron en transferencia de calor tienen tres balances. El del intercambiador, el del vapor, que es el fluido que calienta, y el del alimento o fluido frío, que es el que se calienta, es el que vamos a procesar, ¿no? Entonces, para integrar toda la información que traen de transferencia de calor, como que los intercambiadores de carcasa y tubo no se usan en la industria alimentaria, no se usan, son muy complicados de limpiar. Hay que desarmarlos todito, son muy complicados de limpiar. Usan los tubos, los intercambiadores tubulares, que como vieron en el video de leche y de jugo de naranja, es el tubo y tiene unos tubitos adentro, que es como si fuera un intercambiadorcito de carcasa, ¿no? Y tubo. Y esos tubitos, por los tubitos va el alimento y por afuera va el vapor, el agua caliente. Eso es lo que más sucede en la industria alimentaria. Pero un tubo, aún así grandote de carcasa y tubo así, eso ya no. Eso es lo que está aquí, pero acá en alimentos no. Acá en alimentos se usan los tubulares, los de placas y los de infusión de vapor. No hay como que mucha opción, pero van a ver todos los intercambiadores en su tarea. Esta tarea se basa en el capítulo 4 de su libro, y ahí vienen descritos todos los intercambiadores, como siempre. La tarea empieza hoy en la tarde y termina el jueves en la tarde o en la noche. El jueves no tenemos clase, es día festivo para la UAM, ¿no? Pero tienen que entregar su tarea. Y lo que van a consultar va a ser el capítulo 4 de su libro y, como siempre, procuren meter imágenes de internet para que ustedes mismos se familiaricen con los intercambiadores. Si les dicen un intercambiador tubular, pues pongan así en internet y pongan imágenes y ahí van a salir, ¿no? Pues le pegan una imagen de un intercambiador tubular que esté descrito por lo que dice en el libro. Siempre estas imágenes pues, son de ayuda para ustedes, más que para mí, ¿no? Entonces, pues bueno, esto sería lo que veríamos hoy. El próximo martes estaríamos viendo los balances de masa, de calor, para intercambiadores de contacto indirecto y a ver si podemos pasar de una vez a los intercambiadores de contacto directo. Entonces vamos a ver los balances de energía para los dos, para poderlos resolver, ¿no? El problema.